tenéis 5 segundos y comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al Club de la Animación. Mi nombre es Víctor Escardó, soy profesor de animación 3D. Enseño a dar vida a personajes 3D y en el día de hoy tenemos un invitado increíble que es Nacho Cabrera. Él tiene un canal de animación que está impresionante, donde tiene todo para que puedas hacer voces de personajes, para aprender elementos de locución, todo lo que él domina y conoce de una experiencia muy larga. Es un capo, trabaja aquí en Uruguay y aquí lo tengo. Aquí está Nacho. Aló, conecto. Hola. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Se escucha? Perfecto. Impecable. Excelente, porque hice todos los deberes que me dijiste. No te pongas que salga el sonido por el parlante, me puse por los auriculares y ahora solamente te escucho a ti, no estoy escuchando por acá. Bueno, ¿cómo va esa audiencia? ¿Cómo está todo hay el de todo canal por aquí. de Víctor? Hay de todo, hay de todos aquí, ya están escribiendo, ahí apareció y bueno, están encantados. Algunos se ve que probaron de hacer voces para algunos cortos, para algunas cosas hasta de trabajos estudiantiles, así que está muy bueno. Aquí yo estoy viendo algunos comentarios, de todas partes se van sumando y está genial. Así que Nacho, qué linda experiencia ya de años con el canal mismo en YouTube, ¿no? Lo del canal de YouTube surgió de una forma media espontánea porque yo no tenía mucha idea de todo lo que iba a ser YouTube. Es decir, ya YouTube existía, pero toda esta cosa de hacer canales y que la gente se convirtiera en youtuber y todo como que estaba medio en pañales. Dije, me voy a meter simplemente con una cámara a decir, hola, les enseño un poco de respiración. Nada más, muy así. Y así Fue. Nada más. Y comenzaste a crear videos, Sí. videos y bueno, y está buenísimo. Yo les recomiendo el canal, que lo vean por aquí. Les voy a mostrar algunos videitos del canal de Nacho. Que hay tips de todo tipo, a veces videos bien cortitos, otros que son más de tiempo para tomarse y ver las cosas, para crear voces de personajes particulares. Megamente estuve viendo también algunos videitos por ahí, y bueno, y también a veces algunos reviews de micrófonos y cosas que me parece que son importantes de tener cuando trabajamos en voces y todo esto. Así que les recomiendo después de esta entrevista acercarse, por supuesto, al canal de Nacho. Más que agradecido, espectacular también tu canal. Así tirando flores para un lado y para otro. Para un lado y para el otro. Ahí está. Bueno, soy todo oídos. Sí, escucho hoy vamos a hablar, si te parece, o... Nacho, vamos a hablar de la creación de voces para los personajes 3D. Y vamos a recorrer un poquito cómo se crean las voces para los personajes en las películas animadas, 3D, dibujo animado, ¿no? Stop motion también, que es otra técnica de animación. Vamos a hablar después un poquito de doblaje, de los doblajes, ¿no? Es algo que también a mí, ya te adelanto algo, viendo tus videos estoy cambiando mi opinión respecto a los doblajes de las películas animadas. Porque... ¿Pero cambiando en qué sentido? Tomando buen sentido. Okay. Yo siempre prefiero el audio original y todo eso, pero vi uno de Kung Fu Panda y no sé, y me enganchaste con eso de los idiomas originales, pero también el trabajo que hay en cada uno de los países, o para Latinoamérica, para España, y la verdad que me gustó mucho. Y bueno, ya hablaremos de esos personajes y todo eso. Yo creo que en ese sentido hay mucha tela para cortar porque no se puede como decir, así todos los doblajes son espectaculares, todos, y tampoco es, bueno, hay que ver quién lo hace, hay que ver la adaptación, hay que ver qué le entrega ese actor, esa actriz. Y bueno, en base a eso es que uno puede sacar la mejor conclusión. Pero no, a priori yo no diría, sí, todo lo doblado es fantástico, o todo lo original, porque hay que ver también qué entendemos por original. En un dibujo animado, ¿qué entendemos por original? Claro, porque ahí va, eso es lo que yo entiendo. Estamos película de actores, generalmente tienen su voz muy característica, ¿no? Hay actores que tienen y actrices que tienen voces muy características. En el doblaje cambia.
En España seguramente están muy acostumbrados a conocer las voces de los doblajes, en Latinoamérica más o menos, pero yo ahí siento que me comunico mucho con la forma que tiene el actor de expresar. En cambio, en el dibujo animado, como tú bien decías, comienza, y si quieres lo vamos a ver un poquito, todo ese proceso en el desarrollo de las imágenes. Entonces vamos a ver por aquí. Estoy probando sistema nuevo, así que vamos a ver. Todo comienza con el guión. O sea, cuando van a hacer una película animada, cuando están haciendo un corto animado, todo comienza con un guión. Vamos a ver Mortadelo y Filemón, una película hecha en España, ¿no? De un clásico también del cómic. Y bien, hay diálogos. Y lo que se hace, se trabaja con las voces a veces de los propios animadores. Todavía no se contrató a los actores de voces ni nada de eso. Y se utilizan los dibujos de referencia, los animatics. Vamos a ver este fragmento. Con que teletransportación, ¿no? Le voy a dar ya a usted teletransportación. Es que ya que veníamos al campo me dije, vamos a aprovechar para traerle la tele a mi pobre tía Fulgencia, que se acaba de jubilar y se aburre muchísimo. Con que teletransportación, ¿eh? Le voy a dar... Bueno, y aquí es el segundo paso, ¿no? Ahora, cuando está definido todo el animatic, se ve la película como video, pero solo con esos dibujos, se pasa a intervenir los actores de voces. Acá 2 actores de voces españoles. Teletransportación. Es que ya que veníamos al campo me dije, vamos a aprovechar para traerle esta tele a mi pobre tía Fulgencia, que se acaba de jubilar y se aburre muchísimo. Total, solo nos desviamos 70 kilómetros. ¿Cómo? ¿Pero que encima no nos coge de camino? ¿Qué va a coger? Si es justo en la otra dirección. Como ven ahí, los actores de doblaje, uno es de 8 apellidos vascos, Nacho. Lo descubrí ahí, yo no sé si lo conocías. Ah, qué bueno. Sí, pero evidentemente que tiene su parecido de voz, pero no tanto. Luego pasamos a la visualización. Se ve el movimiento de cámaras, no hay animación, pero tenemos una idea cinematográficamente cómo vamos a trabajar. Vamos a aprovechar para traerle esta tele a mi pobre tía Fulgencia, que se acaba de jubilar y se aburre muchísimo. Total, solo nos desviamos. Esto es una guía para los animadores. Ahora pasamos a la animación, que tiene varias etapas. Aquí vemos la animación finalizada. Le voy a dar usted teletransportación. Es que ya que veníamos al campo me dije, vamos a aprovechar para traerle esta tele a mi pobre tía Fulgencia, que se acaba de jubilar y se aburre muchísimo. Total, solo nos desviamos 70 kilómetros. ¿Cómo? ¿Pero que encima no nos coge de camino? ¿Qué va a coger? Si es justo en la otra dirección. ¡Sí! Mire, ahí está, tía Fulgen. ¿Y esta vieja es lo peligroso? ¿Para que conduce, sí? No haberse pedido condu. Si te veo por ahí no te reconozco. Y ahora vamos a la imagen final, lo que se ve en el cine, con el render, la iluminación, cambios, por ejemplo, a veces, ¿no? Que se hicieron. Con que teletransportación, ¿eh? Le voy a dar yo a usted teletransportación. Es que ya que veníamos al campo me dije, vamos a aprovechar la luz que nos pone en ese atardecer, que se ¿no? acaba de jubilar y se varias aburre muchísimo. cositas. Total, solo nos desviamos 70 Ahí que kilómetros. están muy interesantes. ¡Hago la marsalal, mortadelo! Mire, ahí está, tía Fulgen. Y esta vieja es lo peligroso. Así que bueno, como pueden ver, es todo un proceso. Yo lo que estaba pensando es el trabajo, Víctor, de inicio, ¿no? Es como sumamente primitivo. Y si no te pones un poco en situación, es como que alguna persona que no está habituada a todo esto, yo por ejemplo no estoy totalmente habituado a todo lo que haces todos los días tú. Entonces me puedo tal vez digo, desmotivar cuando veo algo así. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué me pongo en perspectiva? Para que otros también lo capten. Muchos de los trabajos que hacemos, tanto en locución comercial, doblaje, lo tuyo, animación, empiezan con una etapa un poco primitiva que uno tiene que ponerse en la perspectiva de cómo irá a quedar esto. Es decir, habiendo también visto otras realizaciones, habiendo comparado y como saber, bueno, cómo tendría el gusto final. Pero mientras tanto estamos cocinando y sabemos que hay momentos que como que le falta de todo, pero uno tiene que jugar aquí usamos el término coparse, a meterse, a gustarle algo que todavía no tiene esa forma. Nada, hay dibujos, ¿no? Primitivos. Claro. Me acuerdo que hiciste la voz de un oso en una publicidad. Puede ser en una publicidad, exacto, pero un oso tirando a más realista, ¿no? O sea, pero hay que ponerle voz. No puede ser la voz del oso yogi, ¿no? Y a veces es esa, la referencia visual, lo que tienes de repente a veces. Exacto. Hablemos un poco sobre esto, sobre la construcción de las voces en lo que sea. Uno piensa, como hay determinados personajes que son absolutamente icónicos, el caso, por ejemplo, a ver, que empiecen a poner ahí en el chat, ¿cuáles son los personajes icónicos de la vida de la animación?
personajes icónicos. ¿Cuáles A son? ver, ¿qué les aparece por aquí? A No ver. quiero nombrar, que nombren algunos. Yo sigo Yo puedo tirar alguno. Mientras. Claro, obviamente. Para mí, Buzz Lightyear, por ejemplo. Buzz Lightyear, bueno, es más Buzz moderno. Lightyear, sí. Ah, bueno, el Pato Lucas. Pato Lucas. Bueno, y uno que no habla, que me encanta. No, perdón, el Coyote. El coyote. Buenísimo, el coyote. La A pantera ver, rosa. Bugs Bunny. Aquí dice, Narin dice Bugs Bunny. Habla. Bugs Bunny, claro. ¿Pero qué pasa con estos personajes que son icónicos, que marcan una pauta tan fuerte que la gente luego no puede asociar que cuando hay que hacer un conejo no puede dejar de tener la voz de Bugs Bunny? Claro. Por supuesto que puede tener la voz de Bugs Bunny o no. Sí. Es libre. Es más, vamos a ir al principio de principio. Y sé que esto es tan obvio, pero los dibujos animados no tienen voz. Es decir, que es completamente libre. Uno tiene que crear y en base a lo que uno crea, el tema es si las personas que están del otro lado avalan, aprueban y dicen esto le va a esto otro. Es decir, me meto en ese mundo y puedo creerle. Claro. Independientemente de si la voz está buena o si el locutor o la actriz o lo que sea es excelente, le creo a esto, tengo en pantalla esto, le creo a esto, me está gustando, me meto completamente, sí o no. Eso va a ser independiente a si tú quieras hacer, por ejemplo, me dijiste, en una publicidad hiciste una voz de un oso. Entonces, la gente como tiene en la cabeza, a ver, ¿cómo podría hablar un oso? No puede hablar un oso. Entonces, ¿cuáles son las características? Por ahora no puede hablar. ¿Cuáles son las características de un volumen corporal muy grande? Se supone que su forma de gruñir será sumamente potente. Entonces, ¿qué quiero ir por un lado? El gallo Claudio, claro, otro icónico. Aquí hay varios. Sigan nombrando muchos. Varios. Pepe Le Pew, claro, excelente. Entonces, ¿cuáles son esas características físicas que yo le voy a dotar para que vaya en concordancia con lo que tengo en la propuesta de dibujada? O, y acá te paso la posta y tú me sigues, podemos ir por contraste. ¿Cómo es eso del contraste? Si me sigue, por contraste, ¿me sigues por contraste o no? con otros personajes, porque generalmente en las películas animadas... No, con contraste por la misma fisonomía. Ah, Tengo un oso entiendo. Ese gigantesco. oso ¿Cómo va a enorme hablar? con esa voz finitita. Podría. ¿Por qué no? Sí, es interesante. Pero claro, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Quiero lograr un producto bizarro? ¿Quiero lograr un producto que llame mucho la atención por el contraste o no? Si es por lógica, no va. No va a hablar así. Claro. Sí. Pero Perdón. están pasando que hay animaciones de ese tipo. Sí, te escucho. Nombraron al gallo Claudio. Perdón, voy a hacer un interrupto. Puedo hacer el gallo Claudio. Claro. Oye, chico, lanza la bola. Vamos, tira esa bola. Creo que fue la única que Bien, 10 puntos, ¿eh? Claro. Ya. Eso del contraste me parece muy interesante. Lo que yo veo, y lo viendo en tus videos también, es que hay una voz muy exagerada en el dibujo animado. No sé si se puede llamar de voz exagerada o de una voz muy cartoon, muy de... como la del gallo Claudio, ¿no? Esta que estábamos haciendo. Y luego, cuando vemos en 3D en algunas películas quizás más de Pixar, más Los Increíbles o las últimas de Coco y todo eso, se ve una voz más cercana a la persona real con variantes. ¿Puede ser también que hay grados de exageración? Eso si quieres lo tratamos ya mismo porque es un Sí. tema muy interesante. Esto tiene un poco que ver y podrías darnos toda la explicación desde la historia de la evolución de los dibujos. Tiene que ver un poco también con la propuesta misma que existía en un principio de algo sumamente disociado, diferente de lo que era la vida real y el dibujo animado. Completamente diferente. Entonces, toda la propuesta allí de teatralización era sumamente diferente, distinta, separada. Claro. Yo me pongo a ver un dibujo animado, sé que estoy en una atmósfera completamente distinta, es algo que no tiene nada que ver con la realidad y en base a eso también los actores sobreactúan. De ahí que viene, ¿cuál es la voz de cartoon? No hay una voz de cartoon, pero bueno, lo que se entiende es que muchos de los actores y actrices lo que hacían era ver algo que era muy raro para la vida real y ponerle una voz a un macaquito. Ese macaquito que tenía además movimientos. Vuelvo a decirte, interrúmpeme cuando quieras. Sí, no, perfecto, porque... No sé.
Los movimientos de los primitivos dibujos animados, respecto a todo lo que he visto además en tu canal, la precisión de una bajada de mano, la respiración, por ejemplo, Todo. de un ser que estamos viendo ahí animado, que tiene características casi copiadas no hay mucha diferencia entre lo que es un actor, una actriz y una animación moderna. Claro. Entonces, ¿por qué y con qué necesidad yo le pondría una voz muy diferente a un ser humano? No tiene sentido. Claro. Pero en contraste, cuando vemos algo que ya está muy separado del otro, es más lógico. Y tiene un poco que ver también con la historia de la animación y de la actuación. Hoy día estamos más empapados por todo aquello que es, vamos a ponerle entre comillas, más natural, más normal. Claro. Y todo aquello que es más sobreactuado queda en eso. Queda supeditado a esto es exagerado, esto es sobreactuado. ¿Vale? Sí vale. Pero por ahí necesito para gran parte de las producciones, necesito algo o intermedio o definitivamente natural. Claro. Y ahí también entra otra cosa. Hay de todo en materia de dibujos y la animación. Ya tú sabes, como dices. Sí, sí. Podemos ver un dibujo, tal vez que haya un caballo que habla y habla con voz de humano normal. O un perro, como era el Family Guy. O el burro del Shrek, que tiene cierto, creo que lo hace Antonio Derbez, exageración. Claro, Eugenio Derbez. Eugenio Lo que Derbez. pasa es que en el caso del burro y de toda esa plataforma de Shrek, como hay una historia detrás que tiene que ver con los cuentos, con los clásicos y con todos los clichés, ahí se presta un poco para sobreactuar. Claro. Si bien las voces no son completamente antinaturales, se presta un poco más a la sobreactuación, porque estamos viendo al lobo que está en una cama, vestido como de mujer, chanchitos, también. Es todo un mundo muy delirante y se presta un poco para eso. Pero igual hay las voces principales, por ejemplo, en caso mismo de Shrek o de Fiona, no son voces sobreactuadas. Sí. No, ahí va. Yo quería justo preguntarte con un personaje, Woody, de Toy Story. Woody es Tom Hanks. Cuando uno escucha la voz original en inglés que se hizo. Pero no es exactamente el estado normal que tiene Tom Hanks para hablar, ¿no? Es como es Woody, o sea, es más exaltado, él está usando su voz, evidentemente a él lo reconocen y es muy graciosa las anécdotas que él cuenta, pero cuando lo reconocen a él por su voz, pero le está dando un pequeño grado de exageración, en verdad, Exacto. a un muñeco, ¿no? Al muñeco que es Woody. Porque yo creo que en ese caso lo que uno tiene que decidir cuando va a hacer un dibujo, ahí, a ver, o el director o directora lo tienen claro desde el primer momento y te van a decir, mira, inventamos este dibujo, va a tener estas características y la voz tiene que ser esto, y lo tienen como muy claro incluso en la proyección a futuro. Podría ser. Pero en el caso de que no sea así, es como que hay una construcción de equipo donde tanto el actor, la actriz y el equipo van moldeando de a poco eso. Pueden tener una idea primigenia, inicial, donde saben que no quieren algo muy exagerado, pero no tienen tampoco mucha idea y tienen que irlo probando. Y acá viene la conexión con, no todas las cosas que uno le pone un poco de pose son extremadamente pose. Puede ser simplemente, por ejemplo, con mi voz natural, que yo empiece a hablarte de esta forma. Entonces no estoy cambiando lo tímbrico, no estoy haciendo un gran cambio, pero si yo tuviera que hacer un personaje todo el tiempo así, sí vale, pero ya luego cuando dejo de hacerlo, no hay tampoco un cambio gradual tan grande. Es un cambio más bien energético de pose. Yo aplico ahí una pizca muy pequeña de cambio. Es y puede, por ejemplo, tener, no sé, un anciano, donde lo construyo a partir de esta voz, decimos voz normal, que es el tono medio. El tono medio está conectado al aspecto tímbrico, está compuesto por las frecuencias que mayormente salen para afuera de tu voz con tu aparato fonador, tu cavidad, tus resonadores. Ese tono medio, a partir de ahí tú juegas. Pero si juegas un poquito, no la cambias mucho, pero sí puedes cambiar un montón de cosas en lo escénico, es decir, en la actuación. Y para conectar un poco con tu mundo y con tu video que ayer vi, que me encantó, en el tema de
las animaciones que tienen un grado de perfección, eso para que me lo expliques todos un los poquito detalles, tú, para que se lo en el expliques 3D que uno puede mover y trabajar en un grado, en la nariz, en una pequeña cosa de la boca. Ahí está. Detallecitos Esos pequeños. son lo que los actores a nivel profesional le llaman también los microgestos, que Sí. se perfeccionan a través de técnicas de actuación, donde uno sabe que hacer esto no es lo mismo que hacer esto. O sea, estoy moviendo mínimamente la boca, no sé, capaz que el detalle de mi cámara no es súper, Sí, pero no es lo suena. mismo hacer así, o sea, torcer mínimamente la boca, que abrirla o hacer... O sea, cualquiera de esas cosas da un resultado diferente a la voz y la actitud. Es ligero, es sutil, pero no es lo mismo. Y cuando tú tienes que encarar un personaje sistemáticamente, debes recordar si has hecho algo de eso, porque te vas a meter en el personaje o no. Y puede haber algún también, y acá viene otro aspecto que es interesante, matices de cambio. ¿Cómo es eso? Quiere decir que si tú ya tienes construido, por ejemplo, llevándolo al dibujo, tú sabes que haces un contorno determinado, tiene ciertas características, pero va a haber un momento donde se cae, se golpea y hasta puede deformarse un poco y hasta la medida puede llegar a cambiar o el color, pero eso no puede hacer que te cambie completamente la propuesta de tu personaje. Con la voz pasa lo mismo. Yo tengo un promedio de voz con un determinado personaje y si le entro a hacer cosas muy raras, por ejemplo, para ir a casos concretos, bajados a la realidad, Bob Esponja tiene una determinada voz, pero ha pasado que hay momentos donde, por alguna cuestión, cambia un poco. Tiene que igual volver el actor sobre eso y tiene que entenderse que ese cambio es mínimo y es una cosa de transición. No puede definir de vuelta el irse hacia otro lado. Claro, sí, es muy interesante eso, además de escucharlo, de verlo, las variantes. Y lo más importante me parece que es, y en la animación 3D es la comunicación emocional que se produce. O sea, si puedes tener empatía con el personaje, ponerte en su situación, pero la voz acompaña a todo eso que el animador está haciendo, ¿no? Es fundamental, ¿no? Es clave. Nosotros actuamos a través de nuestros personajes. Yo a veces digo que los animadores tenemos miedo y mandamos a los personajes al frente para actuar. Claro. Pero están actuando a través de las voces también. O sea, eso es un combo que viene junto y que define y queda, ¿no? Pasando un poco, si te parece, a los actores de doblaje. Y hablando de cosas que quedan, por ejemplo, la voz de Homero Simpson, ¿no? Que fue cuando el doblaje fijó una voz, y esa es la voz de Homero. O sea, si hubieron cambios después, tiene que ser esa voz, no puede ser otra cosa. Yo, si quieres, voy a hacer una mención, porque seguramente que hay entre toda la gente que está mirando y los que van a ver luego el video, debe haber gente muy formada que lo que voy a nombrar lo conocen de memoria, incluso pueden aportar más datos y más nombres. Pero por ahí algunos no los conocen tanto. A nivel de actuación, por ejemplo, cuando hablamos y esto hago ya mismo la aclaración, no hablo de actores originales como si los otros no lo fueran. Voy a decir, la mayor parte del mercado que es norteamericano, que es el que genera, puede haber el japonés también y otros, tiene una serie de actores que luego son los que se toman como referencia. Para mí no es que sean los originales, pero bueno, uno tiene que doblar en base a lo que ya está puesto. Voy a mencionar Tara Strong, por ejemplo. Pueden investigar Cristina Milizia, que ella tiene familiares latinos, es estadounidense, es norteamericana, pero tiene un talento, hace desde voces de superhéroe hasta bebés. Es impresionante la versatilidad. Bob Bergen, Rob Paulson, Nancy Cartwright. Si quieren, luego hacemos una lista. Hacemos una lista y la publicamos y lo publicamos lo también puedes debajo publicar. de este video. Nancy Cartwright, Tom Kenny, Mel Blanc. Mel Blanc es uno de los tipos ya fallecido, icónicos en materia de voces. Hacía todas las voces de los Looney Tunes, ¿no? O sea... Claro, exacto, porque Mel Blanc... a mí no me gusta hablar de la gente que hace 1000 voces como si realmente uno tuviera el compromiso de hacer 1000. Prefiero igual que sean 26, 27 voces muy bien hechas, ya es un montón. Sí. Pero este señor hacía montonazos y, bueno, obviamente es muy reconocido. Sara Natoceni es una chica que hace la voz de Pokémon, de Ash. June Foray. Bueno, después, para nombrar parte de lo que son mis referentes o ídolos de toda la infancia, y voy a quedarme por el camino con muchísimos. Víctor Alcocer, Julio Lucena, que era la voz de Don Gato,
Jorge Arbizu, el Tata Arbizu, Humberto Vélez, para que veas ahí el tema de Homero, Arturo Mercado y el hijo también, Arturo Mercado Jr., Francisco Colmenero, Pedro Daguillón, Cristina Hernández, Patricia Maynú, Caritina González, que era la que hacía la voz de Hechizada. Ajá. Mítico. Carlos Becerril, un hombre que no sé si vive, pero era muy veterano y hablando justo de habla natural, habla normal, es uno de los tipos muy, muy veteranos que tú lo escuchas en los doblajes y es como una persona común y corriente que habla. Claro. Es genial. Es uno de los, vamos a decir, referentes hoy día de lo que es el habla coloquial para un doblaje, donde hay también tendencia a veces a sobreactuar, porque por más que tengas que hablar normal, sabes que estás frente a un micrófono, es toda una situación diferente. Es como, sí, tengo que actuar. Entonces, actuar de no actuar es difícil. Carlos Becerril es un referente, realmente lo hace muy bien. Claudio Brook, también otro legendario. Y dime una cosa. Y me quedo por el camino ahí. Cientos, en realidad, de talentos y cada uno va a empezar ahí a alargar. Y a buscar, y está bueno buscar y encontrar porque es muy interesante, además, a veces cuando hacen ejemplos o muestran ejemplos. Con el tema del doblaje, el tema es partes de una voz que ya fue y seguramente los productores deben buscar voces parecidas o que tengan algo que vaya con ese personaje, ¿no? Me remito a Kung Fu Panda, por ejemplo, que era uno de los videos que tú tenías y de repente mostramos un pedacito aquí, si te parece. Porque se dieron a conocer otras disciplinas que venían incluso desde Japón y desde Corea antes que el mismísimo Kung Fu, porque China todavía no estaba abierta, tan permeable a dar a conocer determinadas disciplinas. Esto es muy interesante cuando escuchas con atención esos... ¡Oye! Escaleras. La voz de Omar Chaparro le viene espectacular para ese personaje. Y de luego en este video está muy interesante cómo recorres también las distintas voces. Bueno, me parece muy interesante eso. Pero veo las es genial diferencias, porque lo que uno hace en realidad es lo que toda la gente del otro lado puede hacer. Es ponerle un poco de paciencia, investigación y oído. Claro, en esto pueden surgir siempre comentarios de yo no tengo esa voz o yo no tengo ese oído. Como todo en la vida, algunas personas tenemos más facilidades para alguna cosa, pero eso no quiere decir que tengamos ni todo ganado ni todo sabido. Uno lo que tiene que hacer es ponerle más atención. Hay un principio hasta elemental, espiritual, que dice donde va la atención, ahí va la energía. Si tú le empiezas a poner más atención a todo el trabajo, tanto que hace Víctor, o sea, a mirar en detalle, cuadro por cuadro, cómo está puesta una cosa, qué hay atrás, qué no hay atrás, por qué una parte se ve borrosa, por qué no, por qué miró para acá. Y todo eso, si se condice con la calidad de actuación de voz, vas a descubrir un montón de detalles para hacer la voz. Ahora, y acá viene una cosa que les va a encantar y la van a odiar al mismo tiempo. Sobre todo le va a encantar al que no le sale la voz y la va a odiar al que le sale. Claro, ¿es estrictamente necesario que te salga idéntico una voz? No es necesario. Pero puede servir. Puede ser que seas excelente imitador, imitadora, sí, pero ¿eso te va a abrir todas las puertas para la actuación y para el doblaje y para los comerciales? No. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo importante, y ahí viene un montón de respuestas, tiene que ver con tu capacidad profesional de saber investigar en tu aparato fonador, en tu voz, en qué haces, qué dices y también, para hacerlo resumido porque es muy larga la respuesta, en cómo tú te presentes al mercado. Es así. Para resumirlo, hay que componer un perfil profesional. Mira. Resumido. Componer un perfil profesional significa trabajar detrás de un nombre. Ese nombre no tiene por qué ser ficticio, pero tiene que haber un nombre, un logo, una trayectoria que se va a ir dando a lo largo de lo que haces, tus demos. Si consigues un trabajo o no, bien, y si no lo consigues, busca abrirte una puerta por algún lugar. No importa, se empieza por algo. Nadie empezó, al menos yo no empecé, tampoco haciendo las mejores producciones, las mejores marcas y trabajando para... Las cosas se van dando de a poco y a veces las puertas
las que se abren primero, hay que meterse. Claro, hay que meterse, hay que lanzarse. Y empezar a jugar. Esto es una cosa que tiene que estar presente y creo que muchos de los que están mirando lo saben bien. El espíritu juguetón nunca se puede perder. Por más que seas profesional, que seas serio en tus trabajos, en tus entregas, tiene que haber unas ganas de divertirse. Claro. Vos sabés que una cosa que a veces tenemos con mis alumnos en Animation Gym, en la escuela de animación, es que trabajamos en animaciones. De repente te muestro... aquí justo no tengo ninguna hora para alargar aquí, justo con voz o con audio. Creo que tengo, a ver si tengo una por acá. Aquí hay unas que generalmente tienen como acciones físicas y todo eso, pero trabajamos, y ahora va a aparecer alguna aquí, con por ejemplo, este personaje, en base a un audio que ya existe, en base a un audio de una película o en base de algo. Pero da la tentación de ver este personaje y de crearle la voz, ¿no? de desarrollar la voz. Y me parece que es algo que está bueno, por esto que tú decías, de animarse, hasta a veces de hacer una carrera que uno no esperaba, ¿no? Me imagino que también debe haber talento, o sea, hay mucho trabajo, pero también debe haber algo. Lo que pasa es que, Víctor, hay una cosa que me parece que es importante para que no pierdan la motivación. Sí. Uno, lo que tiene que tener en claro es que hay una necesidad artística en todo, y en todos. En todos. En los que están mirando, aunque lo estén mirando de curiosidad o aunque se dediquen a otro tipo de profesión, siempre hay una inquietud artística que es lo que uno tiene que tratar en lo posible, digo tratar o expresar, sacar para afuera. Entonces se hacen talleres de teatro, o se hace radio, o se hace podcast, o algo artístico. Y eso artístico en realidad, si me pongo más volado y más profundo, puede ser cualquier actividad. Puede ser arreglar un automóvil, puede ser levantar una pared. Tú le pones cariño, le pones entusiasmo y ese es el arte. Pero el problema está en que algunas personas con todo esto de que hay animación, que hay doblaje, que hay películas, lo que quieren es solamente meterse en eso o solamente ser la voz de no sé qué o solamente... Y a veces no se abre la puerta por ahí al principio. Claro. Pero eso no te tiene que detener, tienes que seguir investigando y seguir jugando, porque a través del juego es donde se dan las mejores posibilidades. Porque uno libera un montón de cosas que no sabe exactamente cómo se da el juego, pero se da. Claro. Se da también el enganche con otra gente. Se da a un nivel incluso donde no tienes que estar, como se dice, picando piedra. A veces uno en la vida tiene que picar piedra, pero no siempre. Sí, a veces fluye mucho más fácil cuando te diviertes. Solamente cuando te diviertes, alguien se acerca a ti y dice, ¡qué bueno eso! No, porque te vi tan que estabas jugando con eso. Ah, vente para aquí porque me gustaría que hagas eso. Cuando uno se pone muy tenso hey, a golpear la puerta. Yo soy esto y quiero que me escuches y quiero que me... quiero hacer esto para que... Sí. No, ya sal. Pasa, ese rechazo ocurre. A veces te dan la oportunidad, pero no siempre. Y uno siente ese frío y siente esa cosa de, uy, qué mal, qué mala onda, qué mala vibra. Pero a mí, déjame a mí. Busca por otro lado, diviértete, investiga, juega y vas a ver que en realidad las oportunidades empiezan a pegarte a ti y no las tienes que ir desesperadamente a buscar. Que bueno, te decía para continuar eso que te comentaba y te mostraba, que quienes aprenden animación, lo que generalmente no hacen sus voces. O sea, no estamos acostumbrados. Hasta ahora, capaz, es algo que puede algunos cambiar. Sí, ¿eh? Mira, entonces, lo que se utilizan son audio de películas, audios de cortos animados, nada que sea animación, o sea, se toma un fragmento de una película o de un documental o de una entrevista o de algo así y se toma un personaje 3D, que a veces hay personajes que son libres, se descargan, se utilizan y uno trata de hacer la actuación para esa voz, que de repente no tiene nada que ver con lo que hizo ese personaje en esa película. Por ejemplo, ese viejo que estaba ahí recién haciendo ese tipo de cosas. Pero dan muchas ganas, y a veces me lo comentan algunos alumnos, de querer hacer sus propias voces, de grabar esas voces. ¿Tú dirías que para alguien que comienza, que dice que tiene ese impulso de querer hacer esas voces y tener un diálogo, se pueden animar a hacer esa voz y de que quede algo sincero, o sea, que realmente que no se sienta tan sobreactuado, o como, no sé, se puede lograr en corto tiempo?
Sí, se puede, sí se puede. Lo que uno tiene que hacer es, por ejemplo, estamos aquí conversando, ¿no? Sí. Entonces tú estás usando tu voz y lo que se denomina tu tono medio. El tono medio es ese promedio de subidas y bajadas tonales de idas hacia el agudo y hacia el grave, pero en tu timbre y tu registro natural. Entonces, lo que quieras hacer decirle a ese personaje, dilo con tu voz normal, lo libretas y lo dices y lo sacas para afuera. Esa sería la forma más natural, sin ningún tipo de filtros ni vueltas ni nada. A ver, ¿qué le quieres hacer decir? Pongamos en pantalla a este señor. ¿Lo tienes ahí? Lo tengo aquí. Bueno, tengo uno. ponlo. Ahí vamos a alargar. Tenemos uno. Aquí. Bueno, ¿qué es lo que vemos? A ver, la fisonomía del señor, edad aproximada. Y yo creo que unos 30 y algo, ¿no? ¿Parece? ¿O 20? No sé. Te lo estoy consultando, en realidad estamos como investigando, ¿no? No hay como una respuesta. Mira, sí, para mí es un padre ya y es alguien que, o está en una edad de, sí, te diría de unos 30 años. A ver, lo que ocurre es que estamos frente a una imagen que ya no podemos cambiar. La vamos a ver desde distintas perspectivas. Yo veo cosas, tú verás otras, pero la propuesta es esa. Lo que sí es lo que agrega mucho a los personajes, en el caso, por ejemplo, esta es una imagen quieta y no sabemos más nada que lo que vemos, pero es el inventar. Inventarle cosas que no están. Por ejemplo, yo estoy viendo que tiene lentes, pero sí. Podría yo inventarme que en realidad los lentes no son reales, se los puso simplemente por moda porque ve perfectamente, pero le quiso dar un toque intelectual porque como se siente un poco desplazado y a veces no querido, busca diferentes estrategias para llegarle a la gente. Eso es un disparate que acabo de inventar y si yo lo quiero hacer valer, lo hago valer. Claro. Sí. ¿Y en qué le cambia la voz? ¿Y le puede cambiar? Le puede cambiar, por supuesto. A no ser que sea, o por ejemplo, puede ser muy superficial. Si fuera muy superficial, en general el habla superficial de la gente que tiene una tendencia a ser más, vamos a ponerle, falsa, Sí. falluta, no sincera, puede estar en una colocación más arriba, más aquí, o incluso nasal. Ese tipo de gente que cuando te habla está como olfateando una situación, como sospechando algo que no me gusta. Entonces, si yo digo, me suena, cuando lo veo, me parece que es eso. Vamos a inventar que es eso. Vamos a jugar. Entonces, primero que nada, está en esta pose. Aunque esta pose puede llegar a ser bastante despectiva, pero la comisura aquí está como hacia arriba, parece estar algo divertido. No obstante, está un poco cerrado, porque siempre esta pose marca una zona de protección y no estoy totalmente de acuerdo. O, a ver, ¿qué tienes para decirme? Entonces, ¿cuál sería la voz? Y puede ser simplemente esto, te pones las manos aquí y... Hoy me siento muy bien. Sí. Me encanta lo que has traído, pero sospecho algo malo. Por ejemplo... No tiene por qué tener nada raro la voz. No tiene por qué uno decir, a ver, la colocaré más aquí. Tiene que... No necesariamente. No es necesario. Estoy viendo un ser humano que podría tener, como dijiste, entre 20 y 30, pero ¿cuál es su actitud? Está ligeramente apoyado sobre... Una pierna la tiene recta, la otra la tiene apenas cortadita, y es esa actitud de... Y en base a partir de aquí, de esta pequeña exhalación de sospecha, lo que sea, ya hay discursos y formas de hablar. ¿Se entiende esto? Sí. Ahí es donde investigo. Luego, la segunda imagen, algo pasa. Es un ataque histérico, es un... ¿Qué dice ahí? Lenguaje corporal y microexpresiones faciales, tono y ritmo de la voz. Sí. Aquí ya tenemos una mano así y la otra para abajo. La expresión de la cara más desencajada, la boca muy abierta, parece haber un reclamo y podría la voz incluso allí estar más aguda o estar quebrada. ¿Qué es voz quebrada? ¿Cómo es esto? Ahí va eso. ¿Qué es la voz quebrada que a veces se menciona mucho también en La voz que se quiebra es de tu tono medio pasas ligeramente hacia agudos mucho más intensos
Y es lo que se denomina también la hipotonía, que es el hacer ah, es un juego laríngeo donde haces esto y queda en una especie de cuerda apenas áfona, pero no totalmente áfono, porque el áfono técnicamente significa sin voz, significa sin sonido. No hay nada, pero sería como el disfónico, ¿no? Pero... Y aparte tiene las zapatillas enfrentadas, sí, ¿no? Aquí hay como un rasgo de mucha desesperación. Sí, algo que lo pedido saca. De explicación, de reclamo. Pero no. Sí. Claro. Entonces ahí inventas y sueltas. Pero ¿qué voz podría tener? Y podrían ser muchas. Desde que hagamos un casting, por ejemplo, y ponemos a un fulano, a otro, vamos a ver que una le encaja más, pero porque en realidad esa voz que encaja más guarda no solamente la característica que se pega a lo que estás viendo, sino que esa persona logró captar mejor toda la energía del personaje. La energía del personaje. Está bueno. Toda. Porque si no, solamente te quedas con que me gusta. A ver, hay señoras, señores, chicos y chicas que tienen voces divinas, pero si no saben trabajar con ellas, simplemente es un aspecto tímbrico más. Claro, claro. Pero acá la clave está en saber manejar el aparato. O sea, tú te compras una gran guitarra, un trombón, te compras un violín de la mejor marca o lo tienes, ¿y qué haces con él? Empiezas... Sí, empezás ahí con eso. Justo, mira, ahí ya están viendo comentarios y vamos después ahí un poco a las preguntas ahí finales después, pero quería decirte que estos personajes, y dos más que tengo ahí para mostrarte después, son personajes libres, son personajes que todos pueden descargar de Blender, que es un programa libre, open source, que paso el aviso que hay un curso, pero que está regalado, pero regalado es... que se compran 2 hamburguesas con el costo del curso y pueden aprender Blender. Y está buenísimo porque pueden descargar estos personajes. Y estos personajes no tienen voces. O sea, este personaje que vimos no tiene su voz y le pueden dar voz. Vamos a probar con otros. Eso es genial porque no están condicionados a cuál es la voz que tiene que tener. Entonces uno puede construir. Y es el proceso realmente que se hace en las animaciones, vamos a llamarle originales, ¿no? Si se hacen en Alemania, en China, en Japón, en Estados Unidos o en donde sea, hay una propuesta primera donde se llaman a los actores y esos actores primero se hace ese casting. A no ser que sea, por ejemplo, como en el caso de Tom Hanks o casos de Antonio Banderas, actores y actrices muy reconocidas donde ya los llaman porque hay una enorme trayectoria, ya hay una confianza y hay un cartel, es decir, es fulano de tal. A no ser que no sea así, lo que se va a buscar sí es que haya una concordancia total entre el personaje. Debería haberla en el caso igual que fuera en el caso del Gato con Botas también con Antonio Banderas, tiene que haber onda. Pero ya estoy confiando en ese actor. Ahora, cuando hablamos de ya gente más anónima, que no se conoce tanto, ahí prima mucho más el ¿qué vas a darle con tu voz y con tu actuación? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a aportar? Claro. Porque ya parte está construido, ya parte lo estoy viendo. Es lo que en un famoso libro, hay una obra muy famosa de un autor que se llama Michel Chion, que se denomina la audiovisión, que hay un concepto intrínseco ahí fuerte, que es el audiover. El audiover es que tú puedes separar una imagen y puedes separar el audio, y así como hacemos radio, como hacemos podcast, pero nunca es la misma experiencia cuando tú audio ves. Nosotros damos por entendido, si no tenemos problema, que puede haber alguien que esté mirando ahora mismo que no sea, que no vea, que sea ciego. Pero si no damos por sobreentendido que hablamos y nos estamos viendo, entonces vemos todo. Pero cuando construimos un producto artificial, o mismo en el cine, él hizo toda una obra, este señor Chion, hizo toda una obra desarrollando el estudio pormenorizado de qué pasa, por ejemplo, con las transiciones del sonido, que es muy típico del cine. Que esa cosa que se solapa, por ejemplo, o que hay una música que va más fuerte, otra más tranquila, que hay escenas donde la música explota, que hay escenas donde no hay música, o que hay escenas donde alguien está hablando. Sí. Por ejemplo, escenas dramáticas, trágicas, donde sube la música o queda todo. Claro. Y eso está acompañado a través del sonido. Uno audio ve
de forma diferente cuando las propuestas de sonido están trabajadas de una determinada forma. Qué bueno. Entonces, sí, todo ese conjunto está muy interesante, de que no son piezas separadas, y más en esto sucede una integración que uno tiene que ser muy consciente. Entonces, lo que decíamos, para hacer la voz, investiga bien lo que tienes enfrente, Claro. porque vas a ver que lo que estás mirando ya te está dando muchísima información, y tengas la voz que tengas, o aunque no sepas hacer muchas voces, vas a conectar con esa persona. Si eres observador, observadora, vas a conectar. Claro. Me gustaría ponerte aquí otro personaje. A ver si... Por algún misterios de la vida, a ver si puedo probar. Expectativa. Expectativa. Vamos a tener que cambiar ahí el tamaño. Ahí va. Bien, ¿qué sería ella, por ejemplo? ¿Es una mujer? Parece que es mesera o que atiende en algún lugar, está tomando apuntes, es como, ¿no? Sí, yo te estoy preguntando a ti para que intervengas, o sea, Sí. es tu canal, haz lo que quieras. Si me dices, a ver, dime qué me parece. Vamos a inventarle una voz también a este me parece una personaje. mujer no te digo muy veterana, pero ya como, no sé, me da una cierta experiencia, me da también amabilidad, me da calma, me da que está aplacada, centrada, y que han pasado cosas en la vida. Sí. Como que no se la ha llevado tampoco todas de arriba, cuenta con un background, cuenta con su experiencia. Eso es lo que me transmite, lo que yo veo. El tema de las cejas también está como esperando, como atendiendo. O sea, es el típico personaje que no es la buenita, pero de alguna forma es un poco bonachona. Eso es lo que yo puedo ver. No percibo tampoco ninguna actitud así de maldad, ni tampoco de extrema bondad. No sé qué es lo que... Está atenta. Ahí está esperando algo. Y podría ser, por ejemplo, ¿qué cosas no le pegaría a esa voz si yo tuviera sí. que hacer? No pondría una voz chillona, no pondría una chica con una voz muy aguda, no pondría una voz adolescente. Son las cosas que no haría. Iría por una voz un poco de más... mujer grave de mujer? Exacto. Podría ser. Por lo menos grave o media. Media. Tal vez no muy grave. Tal vez tampoco me iría una voz de mujer fumadora, aunque Claro. no lo descarto, pero no me iría tanto por ese lado, sino más bien en una mezcla entre maternal, experiente, apacible. El tema también de la mirada. Sí. Los ojos, el tipo de mirada. No solo el color de ojos, y no solo las cejas, sino lo que transmiten. Yo no sé, en este caso, ahí me tienes que decir tú, ¿hasta qué punto esta imagen que estamos viendo es súper detallista? Pero si fuera un ser humano de verdad, Sí. obsérvale sus ojos, no solo si los tiene muy abiertos, no, el tipo de mirada. Te transmite que hay buena onda, que está calmo, que está relajado. ¿Qué te transmite? Y en base a eso también vas a poder conectar para construir su voz. Claro. Y yendo también a un desafío que a veces tú presentas en tu canal, que es el hecho de, por ejemplo, para hombres, hacer voces de mujeres. Imagino que debe ser también igual para una mujer hacer voz de hombre cuando de repente tiene que hacer tonos más graves y todo eso. Uno tiende a veces a la caricaturización. O sea, me imagino... yo te estuve escuchando unas cosas y yo decía, cierro los ojos y es una mujer que está hablando en una pieza, a veces, y no era como exagerado. ¿Cómo llegar a esos tonos? Hola, yo no sé. La trato verdad, de hacer algo, pero no sé es si... que hay una mezcla ahí que tú puedes lograr entre lo agudo, pero lo principal es darle una característica de femineidad. Porque la mujer no necesariamente está hablando en notas súper altas. Tiendo yo a ser agudos, o sea, ¿no? Si fuera una mujer, yo tiendo a ser agudos, no encuentro otro camino. Hola, hola. Y no sé por qué tiendo a ir por ese camino. Podría ser un determinado... A ver, recordemos que somos, no sé, 6.000 millones de personas en el mundo. O sea, siempre va a haber alguien que uno diga, no, eso no es así. Sí, en el mundo yo conozco una que habla así. Perfecto, bárbaro. Pero capaz que el promedio
No es ese. Ahora, ¿dónde está? El secreto está en entender que no por ir mucho más arriba voy a conseguirlo. Lo que tengo que ir entendiendo es dónde están esas sutilezas de la voz femenina. Claro. Este habla más, tal vez, en algunos casos, no en todos, pero más delicado, en el tipo de armonías y de manejo de las letras S, en el tipo de finales. Hay una serie de detallitos que hay que investigar ahí para poder hacer la voz femenina y no quedarse en la mitad solamente buscando subir tonos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Entonces, donde estoy, ahí que estoy bien arriba. Esa es la voz femenina. No necesariamente. No necesariamente, es más, puede haber, y hay uno de los videos que tengo dedicados, muestro que hay un caso de una chica, que no me acuerdo cómo se llama, le pido disculpas, que ella misma hizo toda una tarea de exponerse ella misma como voz de hombre, porque tiene el habla muy, muy así, y en el video muestro casos de chicas que tienen voces muy, muy graves, como también para que no se desalienten aquellos que lo están intentando y no les sale. Bueno, mira, tienes en realidad voces de mujeres naturales, normales, que son muy graves. O sea, que no hay de todo en este mundo. Hay de todo. Y también puede hacer al personaje único, también, de no ir por el camino común, ¿no? De no ir por ese tono que podríamos pensar que le iría a voz femenina, así. Por eso distinto, es como ese choque que tú decías al principio, ¿no? De ubicarlo en ese cuerpo, es eso. Lo que decía al principio, ahí desarrolla esa idea, Víctor, porque es eso. Y va para el lado, te paso la pelota, va para el lado de la animación también, claro. Seguramente. Yo hay una cosa que siempre les comento, que es eviten el cliché. Yo siempre les hablo a nivel también de las acciones, los movimientos y todo, ¿no? De evitar los clichés. Por ejemplo, las poses cliché. No estamos acostumbrados a veces a que estoy enojada o algo enojado, ¿no? Y me pongo las dos manos aquí y hago y casi hasta el dibujo termina siendo como muy cliché. O sorpresa o alegría. Y todo el mundo, alegría, por ejemplo, en animación, hacen y salta así. Y no todo el mundo tiene la misma forma de estar alegre, pero es como que caemos en el cliché. Esa idea que repetida una y mil veces pierde efectividad, ¿no? Y creo que por Yo creo que ahí lo que pasa también, no me voy a meter a nivel de animación, porque eso eres tú el experto y vas a desarrollarlo ahí en los próximos minutos. Lo que voy a decir es que a nivel general, en la voz pasa también eso. Cuando tienes muy poquitos segundos y no cuentas con una performance de tipo animación súper... No, tienes un aviso de radio de 10 segundos y tienes que hacer determinado personaje, vas al cliché. Tanto creativos, productores en general tienden a ir al cliché cuando es un aviso de audio, no se va a ver nada y tienes pocos segundos para comunicar. Por ejemplo, lo que decíamos al principio, ¿cuál es la voz de un robot? ¿Cuál es la voz de un conejo? Y no tienen. Pero entonces, si tengo pocos segundos, iré por el camino de me voy a ir medio cerca de Bugs Bunny. Porque si no, a no ser que el conejo, mientras habla, diga, hola, sí, hola, soy un conejo. Y podría ser. Podría ser, pero ya se tiene que presentar como hola, soy un conejo, porque si no, no se va a entender nada a través del audio. Claro, volviendo al ejemplo del oso, hay una voz de oso más gruesa y esperamos a veces esa voz del oso más gruesa. Que no me sale. Otro detallito más antes de ir terminando, que mucha gente pregunta, ¿cómo le hago con voces que suenan muy rotas, muy raspadas? Volviendo al principio, técnica de respiración, investigar sobre el aparato fonador de cada uno, siempre hacerlo con mucha calma, muy despacio, en ambientes controlados, relajados. Preguntan ahí, las pausas son importantes, por supuesto, sí. Disculpa. Por ejemplo, esto. Si voy a hacer esta voz, ¿no? Imaginen que nunca han practicado nada y se ponen de cero a hacer eso. Entonces, largaría... Yo, si estuviera del lado de ustedes y nunca hubiera investigado, largaría a hacer... No lo recomiendo. Lo que te recomiendo es, primero que nada, hazlo como si fuera una pequeña muestra a un volumen muy bajo, investigando sobre las partes internas de tu aparato fonador. No tienes que abrirte ni nada, solamente hacer sonidos chiquititos
guardados, donde no exista ningún tipo de dolor, ardor, raspado, cansancio. Continúa. Así vas lentamente ganando pequeños espacios de ir comprendiendo dónde está lo que funciona o lo que puede hacer sonar de determinada manera y lo que puede funcionar pero en realidad te va a cansar y te va a agotar o te va a dañar. Entonces, donde haya la más mínima cuestión así que uno dice, ay, esto... No. Claro, nunca es recomendable. Había una pregunta, había unas preguntas, vamos a algunas preguntas que tenemos por aquí. Mayra dice, ¿cómo haces para mantener la voz de un personaje por tanto tiempo? Es excelente pregunta. Depende cómo sea ese personaje. Voy a decir también una cosa que, si se ponen a escuchar con atención, algunos personajes muy famosos, incluso los actores y actrices, le han ido haciendo pequeños cambios porque fue evolucionando. No tanto porque la voz les haya cambiado, que puede también pasar, sino porque el personaje fue evolucionando, entonces no es totalmente idéntico entre la temporada 1 y la temporada 15. Puede pasar que hayan diferencias. Pero aún así, entendiendo que lo quiero mantener al 100%, y señores, me saco el auricular, es oído. Es oído, es reflejo, es memoria auditiva, es concentración, es acústica y es mucho estudio personal de saber cómo es la voz. Y también te va a ayudar el hecho de trabajar con un equipo que te van a poner, por ejemplo, vamos a decir, tu voz promedio o tu voz mejor lograda de tal sesión. Y imagínate que llegas ese día y empiezas a hacer... la voz era así, el chico hablaba de esta manera, y entonces llegas otro día, en el día 40 de esa grabación, sí. y empiezas a hablar así, la voz es así, ¡ey! No es esa. Era así. Pero me pareció que era así porque era bastante parecida. Bueno, es bastante parecida, pero no es idéntica, entonces ahí el técnico te va a recordar cuál era más o menos el camino por donde estaba yendo. Y esto funciona también para la publicidad. Si has hecho campañas, por ejemplo, y las haces un día y vas a grabar otro día, o pasó que te dicen, una campaña que grabaste hace como 2 años, nos encantó, hazla igual. Pero bueno, te la refrescan y tienes que estar en el mismo estado. Claro. Y a veces la garganta no responde idéntico porque pasan cosas también. Sí, hay cambios que afectan este instrumento que tenemos, ¿no? Porque es un instrumento Exacto. Increíble. Para responderle al amigo o la amiga del tema de las pausas, son absolutamente importantes. Sí, las absolutamente pausas. Importantes. Hacen a toda la interpretación en todo. No en el audiolibro, en todo. En el audiolibro, en la publicidad, en los dibujos, en lo que quieras. Hacer una pausa o no hacerla cambia todo. Acá hay una pregunta de Cielo que dice, ¿cómo se preparan para una escena triste? ¿Tienen que llorar? Bueno, hay diferentes técnicas. Yo he visto, por ejemplo, desde gente que se mete, y esto tiene mucho que ver con las técnicas de actuación. ¿Hay memoria emocional? ¿Se trabaja con eso? Extremadamente compleja, muy larga para responder en muy pocos segundos, pero depende qué habilidad, vamos a decir así, si eres actriz o actor de teatro, podría ser respondido de una forma. Ahora, como se considera que la actuación de voz, si bien tiene que tener las bases de la actuación normal, no es estrictamente lo mismo que estar sobre las tablas o estar frente a una cámara de televisión o estar en una película de cine, no es lo mismo. Entonces, si tú logras la credibilidad de lo que yo estoy viendo y te estoy escuchando y tú estás llorando, como si sea moco tendido, y yo te escucho y está perfecto y no se te cae una lágrima, fantástico, a mí no me importa si se te cayó o no se te cayó. Claro. Ahora, el tema es, ¿cómo lo logro eso? Bueno, volviendo hay que investigarse, hay que saber si uno lo puede lograr o no, grabarse, escucharse, cotejar con otros, decir, ¿qué te parece esto? ¿Está bueno? No, porque acá estaba consumido en la emoción, sí, pero no me parece. O al contrario, acá me estaba medio que internamente me estaba matando de risa, pero viste que quedó genial. O sea que el producto final siempre cuenta. Pero para ello, y acá viene conectado otra cosa, que alguna gente no se anima, es esto frente al micrófono, frente a otros técnicos o frente a la gente, me veo ridículo si tengo que
que oler tú o tengo que hacer esto con la... Ay, no, yo no lo hago eso porque es tan tonto. ¿Perdón? ¿Perdón? Claro. Y bueno, y ahí viene actuación. Es el trabajo de los animadores también, ¿no? Que a veces nos tenemos que sacar videos, filmarnos, hacer la actuación y todo lo demás. Y vamos a parecer tontos, pero es algo que necesitamos nosotros para vernos, nosotros mismos, para guiarnos, para crear algo. Y bueno, y nos vamos a hacer tontos y vamos a tener ese miedo, a librarnos de ese miedo, digo, ¿no? Exacto. Que me parece que está muy bueno. Es el principio de la actuación. Es el principio de la actuación. Uno convive con un montón de cosas internas que las va a sacar para afuera porque las va a recrear, porque sabe que están conectando con cosas que suceden en el afuera también. El afuera y el adentro es lo mismo. Uno está representando, está prestando el cuerpo para otra cosa. Tú, a través de tu talento de la animación, estás representando cosas que también uno le van a hacer gracia, o le van a gustar, o le van a emocionar, porque de alguna manera reflejan un poco, mucho o totalmente cosas que vivimos en el afuera real. Claro. ¿Por qué te gusta una animación? Porque tiene verosimilitud. O te puede encantar porque no la tiene. Sí. Porque es un mundo como alocadísimo. Sí. Nacho, ya vamos cerrando por aquí la entrevista. Bueno, desde ya los invito a que visiten aquellos que están interesados más en conocer, más en profundidad la página de Nacho, que es nachocabrera.com, por ahí pueden acceder. Y también el canal de YouTube, Entrenando tu Voz, ahí van a encontrar de todo. O sea que los que de repente se fueron sumando ahora un poquito más tarde, está bueno de que le den una mirada, se acerquen al trabajo de Nacho, que está impecable. Y Nacho, agradecerte muchísimo este tiempo, esta dedicación. Para mucho más, podríamos seguir. Me parece que tenemos que hacer después, dentro de un tiempito, hacer una segunda etapa, me parece, con preguntas, porque quedan preguntas. Quedan preguntas Genial. Muy interesantes. Genial. Y podemos jugar también. Yo no sé si la gente puede mandar cosas o puede incluso interactuar. Perfecto. Sí. Podría mandar interactuar. Estaría genial. Y para jugar un poco con las voces o analizar también algunas cosas que han hecho para sus personajes, podría ser algo muy interesante. Así que... Genial. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento porque... Bueno, no sé, surgió la invitación, que voy a hacer en vivo, que no sé qué, en vivo. No soy muy de hacer cosas en vivo, no sé, no se ha dado y bueno, me metí y dije, que salga, que sea lo que sea. Vamos. Y buenísimo, porque yo también... No lo digo que sea lo que sea por ti, sino por mí. Dije, bueno, no sé. Sí. Me arriesgo. Vamos a ver. Pero bueno, todos los que se sumaron, les agradecemos mucho, de varios países. Pueden seguir ahí el trabajo de Nacho. Y bueno, yo me quedo un minutito más ahí para responder algunas cosas de animación. Y te doy muchísimas gracias y nos estamos viendo ahí en el canal. Prontísimo. Un fuerte abrazo para todos en la comunidad allí de Víctor. Abrazote. Chau. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se han ido sumando a esta transmisión. Y hay preguntas por aquí. Hay preguntas, algunas que las guardé un poco porque de repente tenían que ver más con la animación. Creo que había quedado una. Por aquí está. A ver, ahí va. ¿No? Carlos, que pregunta, ¿podrías aclarar cuál es el proceso a seguir que le tienen que dar al animador las voces, la secuencia en concreta para que empiece a animar? Para aquellos que estuvieron desde el comienzo, estuvimos viendo cómo era el proceso de crear y de trabajar con voces en la animación. Se partía del guión, ¿no? Del guión visual, del guión escrito y del guión visual. Y a partir de eso se trabajaba con voces que a veces hacen los propios animadores para tener una idea, para tener una guía, un poco lo que mencionaba Nacho de tener referencias, para que luego sí, actores de voces, que a veces son actores de voces, gente que no pone su rostro en la pantalla, o actores que pueden ser... actores como Tom Hanks, Antonio Banderas, ¿no?
que sí empiezan a trabajar con estos diálogos y un proceso que es interesante y que veíamos era que los actores, las actrices también, ¿no? Trabajan en esa línea de diálogo que tienen que decir, ¿no? Abre la puerta, Tom, ¿no? Abre la puerta, Tom, y prueban 10 veces, 15, de decir, abre la puerta, Tom, abre la puerta. Pero con esa misma línea de texto, lo prueban 10, 15 veces hasta que se elige una toma. También un poco por lo que hablábamos y mencionábamos el tema de las entonaciones, los cambios, ¿no? Las variantes, los tonos de voz y todo eso. Entonces, con un actor de voces experimentado es mucho más fácil para trabajar para los directores de animación. Ahora, cuando trabajan con actores o actrices que nunca han hecho voces de animación, lleva un poco más de tiempo. Es tan bueno de que las personas no estén sentadas. Si vas a hacer una voz o algo, está bueno de que estés parado porque se involucra todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo en ese movimiento y en la proyección de la voz. Es muy útil. Y volviendo al tema de la pregunta, ¿no? El animador 3D tiene ese diálogo final que ya recibe de todas las tomas que se hicieron. Bueno, ese segmento donde decía abre la puerta, Tom, y ya está bien dicho y todo eso, bien grabado, lo tiene ahí. Tiene la cámara ubicada en el espacio 3D, tiene los personajes quietos, no tienen ninguna pose en particular como veíamos hoy, y a partir de allí comienzan a hacer todo el proceso. Ahora, como animadores, tenemos que decir eso. O sea, ese audio que recibimos de otra persona, tenemos que repetirlo de la misma forma y la entonación. Hoy en día en las películas se graban muchos videos para ver algunas cosas del actor. Podemos tomar cosas del actor o no, gestos, expresiones, utilizarlas, agregar otros elementos, ¿no? Y hacer todo lo que es corporal, facial y por último todo lo que es la sincronía de voz. Que si se fijan, tiene su importancia, pero para nosotros como animadores lo básico es que no llame la atención porque está mal. O sea, que abre y que cierra en los momentos adecuados, ¿no? Que si el personaje termina de decir una expresión, no quede abierto y como murmurando. O sea, es un camino que no es tan difícil de completar y de hacer. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se acercaron por aquí. Hubieron varias preguntas. Saludos ahí, bonita tarde, saludos para todos, gracias. Iván, que le dejó saludos a Nacho también, a todos por ahí. Les agradezco mucho por estar en este directo que hicimos así medio como de imprevisto, nos tomó y bueno, y se aprende mucho. Conocemos a gente como Nacho, que la verdad que sabe y sabe mucho. Los invito a ir al canal de Nacho Cabrera, YouTube, directo. Hasta pronto, chau, nos estamos viendo.